Sean todos bienvenidos y hoy tenemos una noticia de última hora, una noticia para la comunidad cubana en Estados Unidos. Y es que una nueva decisión oficial de la Junta de Apelaciones de Inmigración, por sus siglas en inglés, VIA, ha cambiado radicalmente las posibilidades de cerrar casos de deportación y ajustar estatus con el formulario I-220A bajo la ley de ajuste cubano. Esta decisión que fue tomada ahora está impidiendo que los casos se cierren y por lo tanto vamos a explicarte qué es lo que está sucediendo con esta nueva orden ejecutiva, con esta nueva declaración, con esta nueva notificación de la Junta de Apelaciones de Inmigración VIA. Y es que este título o esta información, esta notificación es emitida por la Junta Directiva de Inmigración bajo el caso llamado Matter of Rocket, registrado en vía, registrado en el 2025. ¿Qué significa esta decisión? La decisión dice lo siguiente, en resumen: la terminación de los procedimientos de deportación no garantiza que una persona pueda ajustar su estatus bajo la ley de ajuste cubano solo porque se espera que UCIS lo apruebe. ¿Qué es la ley de ajuste cubano? Es una ley especial que permite que los ciudadanos cubanos y sus cónyuges o hijos que califiquen puedan solicitar la residencia permanente, la Green Card. Sí, han estado físicamente presentes en los Estados Unidos por al menos un año y si son admisibles bajo las leyes migratorias. Pero este beneficio normalmente se tramita fuera del proceso de deportación a través de UCIS, que es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. ¿Qué exactamente dijo la VIA en esta decisión? La Junta dijo, no se puede simplemente terminar un caso de deportación para que la persona aplique con UCIS, solo por la esperanza de que le vayan a aprobar el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano. Esto significa que el juez de inmigración o la corte no deben cerrar un caso de deportación solamente porque el abogado o el migrante creen que UCIS aprobará su residencia bajo la ley de ajuste cubano. ¿Cuál es la base legal que mencionan? El texto cita la ley pública 89732, ley de ajuste cubano de 1966 y también una sección de la ley de inmigración nacional INA. Estas implicaciones, ¿qué implicaciones tienen en la práctica? Si tienes un caso, oye bien, si tienes un caso de deportación pendiente, no puedes pedir que lo cierren simplemente para aplicar con UCIS bajo la ley de ajuste cubano. El juez necesita más que solo la especulación de que recibirás el ajuste. Por ejemplo, necesita pruebas claras de que cumples con los requisitos y que UCIS tiene todo listo para actuar. Esto restringe las salidas estratégicas que muchos abogados usaban para cerrar el caso y ganar el caso. Valga la redundancia. Tiempo, para ganar tiempo, para facilitar los trámites por UCIS. La vía está diciendo que los jueces deben seguir un criterio más estricto y no ceder ante argumentos débiles o supuestos. Ejemplo, para entenderlo mejor, imagina que un cubano está en proceso de deportación, pero ha estado más de un año en Estados Unidos y quiere aplicar al ajuste con el CAA. Antes, su abogado podía pedir al juez, su señoría, cierre este caso para que mi cliente pueda aplicar el ajuste con UCIS. Pero ahora la vía
dice que no basta con esa intención. El abogado debe demostrar que ya está todo bien preparado y que hay una base sólida para ese ajuste. Esta decisión limita la posibilidad de cerrar casos de deportación simplemente para intentar un ajuste de estatus por fuera del tribunal, especialmente en los casos cubanos con la ley de ajuste cubano. Ahora exige más evidencias, más certeza legal y menos especulación. Nos hicieron esperar las preguntas que nos están haciendo, y es que nos preguntan, dice, quiero comenzar, gracias, abogado, gracias por estar con nosotros y por responder a nuestras inquietudes. ¿Qué fue exactamente lo que decidió la Junta de Apelación de Inmigración en este caso llamado Matter of Roque García? Abogado, quiero que me conteste qué está pasando con Vía, qué exactamente decidió esta junta directiva. Y es que la respuesta es que la Junta de Apelaciones de Migración, o Vía, emitió una decisión clave en este año 2025. Estamos en 20 de junio del año 2025, que aclara un punto muy discutido entre los jueces, abogados y migrantes. La sola terminación de un proceso de deportación no es razón suficiente para permitir que un migrante ajuste estatus bajo la ley de ajuste cubano. Si ese cierre se basa únicamente en la esperanza de que UCI se le apruebe su caso más adelante, en otras palabras, el juez no debe cerrar un caso solo porque el migrante dice quiere aplicar con UCIS por la ley de ajuste cubano, no solo porque el migrante dice quiero aplicar con UCIS. Eso, según nos están preguntando, hay otra pregunta que nos hacen los usuarios, eso significa que un juez ya no puede cerrar el caso de deportación de una persona cubana con I-220A, por ejemplo, para que aplique con UCIS. Según esto que ha salido, que es tan nuevo, ya no es tan sencillo. Antes, muchos jueces aceptaban cerrar esos casos de forma discrecional para que el migrante, especialmente los cubanos, pudieran ajustar con UCIS en base a la CAA. Pero en esta decisión del VIA cambia todo esto. Ahora el migrante debe mostrar más que una simple intención o esperanza. Debe tener argumentos sólidos, evidencias claras, y no puede basarse en meras especulaciones de que UCIS va a aprobar su caso. Otra pregunta, ¿cómo se conecta esto con las personas que tienen un I-220A, que es muy común entre los cubanos? Esa es una pregunta que nos hacen los usuarios. El formulario I-220A es un documento que firman muchos migrantes, incluyendo cubanos, cuando son liberados de custodia de ICE bajo supervisión. No es un parol, pero muchos abogados lo han usado para argumentar que el migrante está presente legalmente en los Estados Unidos, lo que es un requisito para el ajuste bajo la ley de ajuste cubano. Ahora, esta decisión del VIA indirectamente impacta a estas personas, porque muchos de ellos intentaban cerrar sus casos en corte para luego tramitar con UCIS su residencia usando el I-220A como base. Pero si el juez ya no puede cerrar el caso solo con esa intención, pues muchos quedarán atrapados en el proceso de deportación sin posibilidad de aplicar con UCIS. Entonces, esto afecta también a los que tienen hijos ciudadanos o esposas ciudadanas o peticiones familiares. Sí, sí y no. Esta decisión no prohíbe que una persona con un familiar elegible haga una petición familiar elegible, ¿verdad? Haga una petición familiar o un ajuste de estatus, pero lo que sí impide es que usen esa petición familiar como excusa para pedirle al juez que cierre su caso. Si no tiene pruebas concretas, como por ejemplo que ya tienen aprobado la I-130 y están a punto de aplicar con UCIS,
Ahora la vía dice, no queremos que usen la corte como una forma de ganar tiempo o de limpiar el récord, sino hay una base clara, real, para un beneficio migratorio. Eso es lo que está diciendo ahora el vía. Ahora, otra pregunta que nos hacen, ¿qué debe presentar entonces una persona para que el juez considere cerrar su caso? ¿Qué debe presentar ahora con esta nueva notificación? Y esto es una excelente pregunta. Debe presentar evidencias claras de que tiene un caso fuerte en UCIS, por ejemplo, una petición familiar ya aprobada y 130, evidencia de presencia legal, parol, TPS u otra base legal, evidencia de inadmisibilidad resuelta como perdones ya tramitados. Y algo muy importante, una declaración de UCES que indique que están dispuestos a considerar el caso o que ya han iniciado el trámite. Sin eso, óigase bien, vaya poniendo mucha atención. Sin eso, el juez no debería, según esta decisión, cerrar el caso. Otra pregunta que nos hacen, y si alguien ya tiene el caso cerrado y ahora sale esta decisión del vía, ¿puede reabrirse ese caso? Técnicamente, sí, pero no automáticamente. El Departamento de Seguridad Nacional de HS podría usar esta decisión como un argumento para pedir que se reabra un caso cerrado si considera que el cierre fue inapropiado o inconsistente con la nueva doctrina establecida por el vía. Ya lo hemos visto en algunos tribunales donde el ICE ha pedido respuestas del caso. Entonces, me preguntan, ¿qué recomienda entonces que alguien con I-220A y un año de presencia en Estados Unidos intente el ajuste ahora o espere? Con la nueva decisión de la Junta Directiva de Inmigración, la recomendación sería consultar con un abogado de inmigración actualizado, porque la estrategia ha cambiado. Un abogado bien calificado es mi recomendación. Tienes que buscarlo. Evaluar si existe otra base más sólida como un parol vigente, TPS o una petición familiar aprobada. Si aún están en proceso de deportación, será más fácil cerrar el caso sin pruebas fuertes. No tomar decisiones apresuradas, porque presentar una solicitud mal fundamentada puede hacer daño a tu caso. Son preguntas frecuentes que nos hacen los usuarios. Y dicen, hay muchas personas con I-220A que tienen más de un año en Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿puedo aplicar para la residencia bajo la ley de ajuste cubano aunque esté en proceso de deportación? La respuesta corta es sí, puedes aplicar, pero hay un gran obstáculo procesal. Si estás en proceso de deportación, es decir, tienes un expediente abierto en corte migratorio, no puedes ajustar estatus directamente con UCIS, a menos que tu caso sea cerrado oficialmente por el juez. El problema que surge ahora con la decisión Rocker es que los jueces ya no deben cerrar los casos solo porque quieren ajustar. Necesitan demostrar con evidencia que ya tienen un parol válido, lo cual no es el I-220A. Que tu petición esté muy avanzada o que ya comenzaste el trámite ante UCIS con base legal sólida. Puedo usar el I-220A como si fuera un parol para el ajuste cubano. Hoy por hoy ya no se puede. No, el I-220A no es considerado un parol bajo la ley de ajuste cubano, según la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, y esto ha sido ratificado en varias decisiones recientes. Es un documento de libertad bajo supervisión, no una admisión legal ni un parol real bajo la sección 212 de 5A del INA. Por tanto, si solo tienes el I-220A y no tienes un parol real, no calificas para el ajuste, al menos bajo la interpretación más estricta que ahora se está aplicando con más fuerza debido
a esta nueva notificación de la Junta Directiva de Inmigración. Y si ya pasé más de un año en los Estados Unidos, tengo I-220A y ya tengo la petición I-130 aprobada por un familiar ciudadano, ¿qué puedo hacer? Puedo pedir al juez que me cierre el caso. Es una mejor opción, pero aún así debes tener cuidado. Tener el I-130 aprobada no garantiza que el juez vaya a cerrar tu caso, pero sí fortalece mucho la solicitud. Lo ideal sería que tu abogado presente copia de la I-130 aprobada, evidencia de tu presencia continua en los Estados Unidos por más de un año, evidencia de vínculo familiar, esposo, hijo, esposa ciudadano o hijo ciudadano. Si es posible, una carta de UCIS diciendo que están dispuestos a revisar el caso si el juez lo cierra. Con eso, hay probabilidades de que el juez acepte cerrar el proceso de remoción, pero sigue siendo discrecional ante el tribunal. ¿Qué pasa si el juez me niega el cierre del caso y yo ya tengo todo listo para aplicar con UCIS? Si el juez niega el cierre del caso, no puedes aplicar con UCIS. Mientras tu caso esté activo en la corte, salvo muy contadas excepciones, tendrías que apelar a la decisión ante la vía, lo que puede tardar mucho tiempo, o pedir una reconsideración si aparecen nuevas pruebas, o esperar que el proceso concluya para evaluar otras opciones como el asilo, cancelación de remoción o un nuevo ajuste si cambia tu estatus. Esta decisión de la Junta Directiva de Inmigración afecta retroactivamente a los que ya cerraron sus casos en los últimos meses. No necesariamente. La decisión no es retroactiva automáticamente, pero el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, puede usar esta doctrina para solicitar la reapertura de casos cerrados si considera que el cierre se dio sin fundamentos. Ya hemos visto solicitudes de ICE pidiendo reabrir casos en base a la doctrina de Roque, de Matters Roque, especialmente en cortes del sur de Florida. Entonces, ya no se puede ajustar estatus con I-220A bajo la ley de ajuste cubano. No es que esté prohibido, pero se ha vuelto extremadamente difícil. Algunos jueces de distrito todavía tienen interpretaciones distintas y hay litigios en curso, pero la tendencia es clara. El I-220A por sí solo no es suficiente. Si no tienes parol o TPS o algún otro estatus, será complicado que UCIS acepte tu solicitud. Y si estás en corte, el juez no va a cerrar el caso solo por intención de aplicar al ajuste de estatus. ¿Hay algo que los cubanos con I-220A puedan hacer para prepararse mejor? Sí, aquí van algunas claves. Quiero que le pongas mucho atención a esto. Primero, consultar con un abogado con experiencia en litigios migratorios. Recuerda que esto es nuevo. Tiene que estar bien calificado. Hay muchas estafas en esto, así que no vayas a consultar con cualquier abogado. Mi recomendación es que esté calificado porque ha habido nuevos cambios. No todos los abogados están al día con las nuevas directrices. Por ejemplo, con esta nueva declaración o nueva notificación de la Junta Directiva de Inmigración con esta nueva demanda Matters Rojo. 2. Documentar todo, fecha de entrada, evidencia de presencia continua, vínculo familiar. 3. Solicitar parol real si es posible, por ejemplo, a través del programa de reunificación familiar. No aplicar mal asesorado, ya que una solicitud rechazada puede cerrar puertas futuras. 5. Estar atento a litigios federales o decisiones de tribunales de apelación.
que podrían modificar o limitar esta nueva interpretación. Nada está dicho en inmigración. Pueden bloquear, pueden apelar, todavía esto es nuevecito. Ok, hay más preguntas que nos hacen y dice, ¿qué opciones legales tienen hoy en día una persona cubana que solo tiene un I-220A, no tiene parol y ya pasó más de un año en los Estados Unidos? Esa es la situación más delicada. Aquí están algunas alternativas reales que debes explorar. Uno, revisión completa del historial migratorio. Verificar si hubo algún error procesal, por ejemplo, si ICE emitió un documento de parol en la entrada, lo cual a veces ocurre y no se les entrega copia. Dos, solicitar un parol válido bajo el programa de reunificación familiar cubana, CFRP, si tiene familiares que pueden pedirlo desde los Estados Unidos. Explorar otras vías de estatus migratorios como asilo, si hay miedo creíble o persecución. El VAWA, si ha sufrido violencia doméstica de un familiar residente o ciudadano. Peticiones familiares o cónyuge o hijo ciudadano. TPS, si califica en el futuro dependiendo de tu país. Y cuatro, litigios federales o mociones legales. Algunos abogados están desafiando la interpretación del I-220A en tribunales federales, argumentando que debería contar como parol, pero no hay garantías. Es posible aplicar con UCIS y esperar que ellos decidan favorablemente a pesar de no tener parol. Sí se puede aplicar, pero con mucho riesgo. Si UCIS recibe una solicitud de ajuste bajo la CAA basada en un I-220A, lo más probable es que te la nieguen. En muchos casos, se pierde el dinero de la solicitud, se corre el riesgo de que esa información sea compartida con ICE y puede haber consecuencias negativas si en el futuro quieres apelar. Pero eso solo es recomendable aplicar si hay una estrategia sólida respaldada por abogado y si está dispuesto a ir a tribunales superiores si es rechazado. Hay grandes preocupaciones en este caso y nos han hecho miles de preguntas. Por ejemplo, mi caso fue cerrado hace unos meses, ahora escucho que ICE puede pedir reabrirlo. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es no entrar en miedo, en pánico. Aunque ICE tiene la facultad de solicitar la reapertura de casos cerrados, no puede hacerlo arbitrariamente. Estrategias de defensa. ¿Qué puedes hacer? Tener copia del orden de cierre y argumentando que has usado esos documentos en estos momentos actualmente. Demostrar que el caso fue cerrado con base válida, por ejemplo, una petición aprobada o un parol vigente en este momento. Si ahí solicita la reapertura, el abogado puede oponerse por escrito y presentar una moción en contra. Incluso si el caso se reabre, todavía se puede luchar el ajuste dentro de la corte o buscar otras alternativas como cancelación de remoción si cumples los requisitos. ¿Usted cree que más jueces y oficiales comenzarán a aplicar esta decisión como norma general? Sí, esa es la dirección clara del gobierno. La decisión Master Rock García marca un precedente administrativo que ya está aplicando en tribunales de Miami, Houston y otras jurisdicciones con alta población cubana. Además, UCES y ICE se están coordinando más estrechamente para limitar los cierres de casos que antes se hacían con facilidad. En esencia, están diciendo, no vamos a dejar que salgan de la corte solo con esperanza de que UCIS los apruebe. ¿Qué pasará si la persona tiene una entrevista en UCIS ya programada y su caso sigue activo en corte? UCIS generalmente no tiene jurisdicción para adjudicar una solicitud de ajuste de estatus si el caso del solicitante sigue pendiente en corte. Entonces, puede pasar tres cosas. Uno, UCIS rechaza o devuelve la solicitud. UCIS la retiene sin decisión hasta que el caso en corte se resuelva. Tres, el migrante
pierde la oportunidad si no logra que el juez cierre el caso a tiempo. Por eso, antes de presentarte a una entrevista o enviar solicitud, hay que coordinar todo el plan legal con el abogado para evitar consecuencias negativas. ¿Qué recomienda entonces a las personas con I-220A que están perdidas o confundidas por esta nueva situación? Les recomiendo o les recomendamos, esto le recomiendan muchos abogados, 5 pasos fundamentales. 1, no actuar sin asesoría legal. Esta decisión cambia la estrategia y puede poner en riesgo tu caso si mueves mal el proceso. Solicitar copia completa del expediente migratorio FOIA para verificar si hubo algún documento de parol o entrada legal válida que no conocías. 3, consultar con abogados especializados en litigios federales por si aplica alguna demanda estratégica. Guardar toda evidencia de presencia en los Estados Unidos por más de un año, recibos, alquileres, pagos, escuelas, etc. Y 5, unirse a grupos informativos con fuentes confiables, como oficinas legales establecidas y evitar consejos de redes, porque hay muchos que no están informando bien. Ok, hay muchas preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, muchos cubanos están atemorizados, están confundidos, porque han escuchado de personas que lograron ajustar estatus con solo el I-220A en el pasado. ¿Eso realmente es posible? Sí, hasta hace poco. Algunos jueces de inmigración y oficiales de UCIS en ciertas jurisdicciones sí aceptaban el I-220A como base para el ajuste bajo la ley de ajuste cubano. Esto sucedió especialmente en Florida y Texas, donde se concentraban miles de casos. La razón es que algunos jueces consideraban que el I-220A, aunque técnicamente no es un parol, reflejaba una forma de liberación autorizada bajo supervisión del gobierno y por tanto era interpretado funcionalmente como un parol para propósitos humanitarios. ¿Cómo cambió eso con la nueva decisión del BIA en Matter of Rock? Con esta decisión del BIA del 2025, que está entrando hasta ahora, la Junta de Apelación BIA ha cerrado esa puerta de interpretación flexible. Lo que dice la BIA, en resumen, es lo siguiente: el juez de inmigración no debe cerrar un caso solo con la intención de que el solicitante ajuste estatus con UCIS, a menos que haya una base legal clara y sólida como un parol verdadero o petición avanzadas. Aunque la decisión de Matters Rock no menciona directamente el I-220A, sí tiene un efecto inmediato e indirecto sobre todos esos casos, porque muchas de las solicitudes de cierre se basaban justamente en que el migrante tenía I-220A y ya cumplía un año de estar en los Estados Unidos. Eso quiere decir que los jueces ya no aceptan el I-220A como suficiente para justificar un cierre del caso. Exactamente. La mayoría de los jueces ahora exige una base concreta y legal reconocida por UCIS como un parol otorgado conforme al INA, un TPS, una visa U o una visa T en trámite aprobado, o petición familiar I-130 aprobada más parol vigente. Si alguien solo tiene un I-220A y presencia de un año, ya no bastará para convencer al juez para que cierre su caso. Esto es lo que está sucediendo. Hay miles de preguntas que las vamos a ir contestando en el próximo bloque, en el próximo video. Esto es lo que está ahora. Espero que te haya ayudado esta información. Si te gustó este video y quieres una segunda parte de esta nueva dirección, de esta nueva notificación de las oficinas de la Junta de Migración, suscríbete, dale me gusta y comparte, y estaremos llevando más de esta información. Infórmate con nosotros, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.